Padre, muy buenas tardes, bienvenido a su programa. Muy buenas tardes, ¿ya estamos al aire? Claro que sí. Aquí en Mammoth Lakes hay muchos osos y mi osito va a empezar con... Lights, camera, action. Ahora sí, ya estamos al aire. Mucho gusto saludarlos a todos ustedes. Ahora estamos reinventándonos en esos medios de comunicación que son novedosos para nosotros. Nunca me imaginé que iba a estar utilizando este medio de Facebook para llegar a sus hogares. Y gracias por dejarme entrar a su casa a contagiarlos de buen humor, de alegría, de esperanza, de fe y de Dios, de lo cual nos debemos de contagiar mutuamente. Fíjense que hoy tuvimos una junta por decanato con el cardenal, ya lo estoy ascendiendo, con el arzobispo, tampoco es arzobispo, con el obispo Myron Cota, nuestro obispo. Pero antes de continuar, déjenme asegurarme que no traigo una mosca en la cabeza. No, ¿verdad? Bueno, Se okay. mira limpio, padre. ¿No vieron el debate ayer? No, no lo miré. Pues por eso no agarraste la onda. Es de Por que eso no la agarré, lo que llamó la atención fue la mosca que se paró sobre el vicepresidente, y eso llamó la atención rápido. Obtuvo 40,000 reproducciones y likes a través de los medios de comunicación. Así entonces, que le fue bien. La mosca ahí en la cabeza de Pence. Bueno, así que me quiero asegurar que no haya una mosca. No, les decía que hoy tuvimos una junta con el obispo Myron Cota, y estuvo muy interesante porque habla acerca de cómo debemos de reinventarnos ahorita en este tiempo de pandemia, que no podemos estar de flojos, claro que no, y es por eso que debemos de dar la catequesis a nivel familiar. ¿Y qué significa esto a nivel familiar? Bueno, de hecho en mi parroquia ya lo hemos estado haciendo desde que llegué, desde que me deshice de los antiguos catequistas que tenían monopolizado aquí la catequesis y que insistían en que fuera en inglés para los pobres niños que no ni siquiera hablaban en inglés, hasta que la Sister Gloria, que en paz descanse, dijo, es que no se trata de una clase de idiomas, se trata de una clase de evangelización. Entonces pudimos hacer una evangelización a nivel familiar. Y esto es algo muy importante. Recordemos que ustedes son sacerdotes de la iglesia doméstica y por lo tanto su casa es la iglesia donde ustedes, sacerdotes por el bautismo, deben de cuidar de su feligresía, que son sus hijos, y conducirlos a Dios. Por lo tanto, Dios no debe de ser un extraño en su hogar, debe de estar siempre presente desde el amanecer hasta el anochecer, pasando por la hora de comida, que coma con ustedes, que viva con ustedes, que estudie con ustedes. Le preguntaba a un niño, oye, ¿y en tu casa rezan antes de comer? Rezábamos, pero ya mi mamá aprendió a cocinar. Bueno, entonces se trata de que Dios no sea un extraño, que la catequesis sea a nivel familiar. Aquí en Mammoth Lakes lo hemos estado haciendo desde hace 5 años, en el cual a la vez que los niños están tomando la catequesis en tiempo normal, los papás llegaban, dejaban a sus hijos y se iban. Y dije, oiganme, no, quédense a clases también. Entonces había un catequista especial para los adultos, en los cuales, tomándose un cafecito, platicando de sus cositas, se enseñaba lo que los niños estaban aprendiendo, pero a nivel de adultos, para que pudieran participar con los niños. Por otra parte, una vez al mes tengo una reunión en tiempos normal con los padres de familia para enseñarles los temas que se van a tratar durante el mes. Les proporciono material y de tal manera que los papás deben de hacer la tarea con los niños. Y les digo a los niños que ellos son los catequistas de sus papás. Así que ellos deben de darle clase a los papás y junto con los papás deben de hacer la tarea. Eso es el plan de la catequesis familiar, pero sobre todo se enseña más con el ejemplo que con la palabra. Por lo tanto, muchos papás piensan que los niños deben de acercarse a la catequesis solamente para recibir la primera comunión o la confirmación. No, no se vale. Es una catequesis permanente para los adultos y para los niños. Les platicaba que había un problema en una diócesis, que hubo una plaga de murciélagos que acampaban, que anidaban en los campanarios. Entonces todos los padres tuvieron una reunión y estaban viendo cómo deshacerse de esa plaga de murciélagos. Y un padre decía, no, bueno, yo tuve que llamar a un exterminador, hizo un buen trabajo, pero apenas se
fue el humo de la fumigación. Llegaron otros murciélagos y acamparon ahí en el campanario. Y dice otro, no, pues yo les puse leña verde y con la humadera se fueron, pero apenas se fue el humo, regresaron otra vez los murciélagos. Y dice un padre, no, yo ya solucioné todo. Agarré a todos los murciélagos, los bauticé, les di la primera comunión, los confirmé, los casé y no se han vuelto a parar en la iglesia para nada. Ya no regresaron. Pues no, entonces de eso se trata, de que no es una religión para fiestas, sino que hay que hacer de nuestra vida una fiesta continua y hay que celebrar a Dios. Y por lo tanto hay que participar en la Santa Misa, porque no tendría razón de hacerse la primera comunión si no se hace la segunda comunión, la tercera y cuarta y quinta, y todas las semanas comulgar. Y si se puede, todos los días. Sigo insistiendo en el modelo de ejemplo de este muchacho que va a ser beatificado este sábado. Si no lo han visto, entren a YouTube, y vean a Carlo Acutis. Carlo Acutis. Es un jovencito que nació en 1991, murió en 2006 a la edad de 15 años de leucemia. Pero él le gustaba el PlayStation, andaba en patineta, jugaba fútbol con sus amigos, era un técnico en cibernética en los medios visuales y sociales, en los medios de comunicación, y cuando supo, él tenía un montón de chamacas que andaban tras sus huesitos, porque era muy guapo, como yo pudiera darles algunos ejemplos, pero él decía, no, la única mujer en mi vida es María. Y no me refiero a nuestra conductora, que es muy guapa, que por primera vez la veo, y por eso decía, si usted viera a María, amaría a María. María. Pero realmente este jovencito, Carlo Aponti, su familia no era muy cristiana, pero él sintió un amor tan grande por la Eucaristía, gracias a una sirvienta que tenían de origen polaco, que era muy devota de San Juan Pablo II, que se enamoró de la Eucaristía y él enamoró a sus amigos, a sus compañeros de fútbol y de la escuela, a amar a Cristo de tal manera que él decía, mi autopista al cielo es el Santo Rosario y la Sagrada Comunión, la Sagrada Eucaristía. Y era confesarse tanto como fuera posible para irse derechito al cielo sin pasar por la caseta de cobro que es el purgatorio. Así que le recomiendo este modelo porque gracias a él evangelizó a su familia. Así que la catequesis debe de ser a nivel familiar. En sus parroquias, hoy en día quizá no podamos reunirnos físicamente, pero lo estamos haciendo virtualmente. En mi caso, y ustedes están invitados también, a partir del 4 de noviembre, todos los miércoles, voy a estar transmitiendo vía YouTube o Facebook en la página de la parroquia una catequesis a nivel familiar, desde los más chiquitillos hasta los más grandotes, para que todos hagan su tarea semanal que les voy a dejar y voy a explicar de una forma sencilla todos los pasos de la catequesis, empezando por cómo manejar fácilmente las Sagradas Escrituras, cómo hacer trucos para encontrar el texto que buscamos, y para que la Biblia no sea un elemento extraño. Es más, de una vez les voy recomendando, váyanse comprando su Biblia, porque así como cada quien tiene su propio cepillo de dientes, y no es un cepillo familiar, cada quien debería de tener su propia Biblia, para que la tengan a la mano y para que la conozcan y la lean. Así que váyanse comprando. Les recomiendo la forma más fácil es la... Dile que se calle porque no me está interrumpiendo, óigame. Dile a tu compañera María que por favor que le baje el volumen porque me está interrumpiendo y hoy no me interrumpa. Ya está, padre, ya le dije que se callara. Sí, dile, shut up on your face. Bueno. Que shut up on your face. Después de esta breve interrupción, ustedes sigan llamando, pero ella va a hablar más bajito para que no me interrumpa. ¿De qué estábamos hablando tú? Sí, de que la Biblia, padre, de que va a recomendar una Biblia. Sí, la Biblia latinoamericana se la recomiendo. Ahora, si quieren un estudio más serio, le recomiendo la Biblia de Jerusalén. Es la mejor Biblia que hay porque fue traducida ecuménicamente desde los textos originales, así que vale la pena.
pero más accesible la Biblia latinoamericana. Esa se la recomiendo. Bueno, y les decía que en este curso voy a empezar el manejo sencillo de la Biblia, para entender cómo se maneja la Biblia, y luego vamos a dar los pasos de la historia de la salvación, desde Adán y Eva hasta el regreso de Jesucristo en la parucía de nuestro Señor. Así que va a estar muy interesante. Vamos a hablar acerca de los tiempos de la liturgia, el Adviento, la Navidad y demás, y vamos a estar presentes cada semana. Pero tiene la ventaja de que aunque hay los miércoles a las 7 de la noche, si no pueden estar en vivo, pues aunque sean muertos, pueden verlo los martes, miércoles o cuando les dé su regalada gana a la hora que quieran, y va a quedar en Facebook o en YouTube. Así que los invito. ¿Cómo pueden inscribirse? Llamen al teléfono de mi parroquia al 760-934-6276. Bueno, es que este Alzheimer no me deja. Bueno, pero y pueden ingresar al Mammoth con doble M, Mammoth con TH, Mammoth Catholic Church. Ahí pueden ingresar ya sea a Facebook o a YouTube. Bueno, y antes de continuar, mi querida amiga, María, si fueras tan amable de darnos el número de teléfono a dónde se pueden comunicar, o aquí mismo en Facebook pueden mandar sus preguntas por escrito, y aquí se las contestamos. También no solamente preguntas, comentarios, chismes, aclaraciones, dudas, quejas, chistes, adivinanzas, pero con su respuesta. No para mí, sino para María o para quien conteste. Y además anécdotas y comentarios. Pueden ingresar en Facebook o pueden llamar. Para los que nos están oyendo por radio, pueden entrar a Facebook entrando a Unidos por Cristo y María Oficial. Y nos pueden llamar también al teléfono. ¿Qué número, María? 209-225-2317. Ay, qué bonito lo dijiste, María. Hola, Chavita. ¿Eres Chavita? ¿Sí? Está re viejo, viejo. Bueno, pero me da mucho gusto conocerte. No está más viejo que yo, ¿eh? Yo estoy más viejo. No, usted está más joven, padre. Dios bendiga tu miopía. Okay. Bueno, ahora sí, ¿qué preguntas y chismes, comentarios, aclaraciones, dudas, inquietudes o quejas tenemos? Mire, padre, aquí le voy a hacer dos en una. Dice, ¿cómo es que se debe recibir la Santa Eucaristía, en la boca o en la mano? Bueno, de hecho, ¿Es pecado comulgar en la mano? Bueno, de hecho no es Dos ni en con una, la le mano. dije. No es con la mano o con la lengua, es con todo tu ser. La mano golpea, destruye, hace ofensas y demás, pone un dedo parado y es una ofensa, o cierras el puño y señalas para atrás y recuerdas a la progenitora, o sea, mendiga mano tan canija. Pero la mano también acaricia, la mano ayuda, la mano trabaja, la mano crea. La lengua destruye, es bien destructora más que la mano, ofende, maldice. Mata. Sí, qué gacha la boca. La lengua. Así es, pero también con la lengua, con la boca se bendice, se besa, se edifica, se elogia, se alaba, se reza. Entonces, no es la mano ni es la lengua, no es tan pecadora una como la otra. Es decir, es todo tu ser. Yo creo que cuando se es bebé se le da la comida en la boca a los niños, pero cuando se es maduro, uno mismo se proporciona el alimento. Entonces, el recibir la Sagrada Comunión en la mano no es ni pecado, ni falta, ni nada. Se puede recibir en la lengua o en la mano, pero no ahorita en tiempo de pandemia. ¿Por qué? Porque muchas veces dan el lengüetazo y es una fuente de contaminación de uno para otro. Así que durante este tiempo de pandemia, por favor, ofrezcan sus manos, extiendan sus manos lo más posible para que mantengan distancia entre el sacerdote y el comulgante. El sacerdote ofrece con la mano extendida lo más que puede la comunión y ustedes la reciben así lo más distante,
para mantener una distancia entre el sacerdote y el comulgante. De hecho, ahorita no estamos teniendo ministros de la Eucaristía, sino que el sacerdote mismo es el que da la comunión. En este tiempo, por favor, reciban la mano. Cuando pase la pandemia, no habrá problema que lo reciban en la boca, pero no nos den lengüetazo, porque luego fuchi. ¿Ok? Bueno. Bueno, muchas gracias, padre. La siguiente pregunta, nos hablaron de la ciudad de Stockton, que lo mandan saludar, y dice que si les puede explicar algo acerca de la Inquisición. Bueno, recordemos que la iglesia comete errores y de alguna manera trata de corregir a sus hijos. No podemos juzgar la historia con los ojos del siglo XXI. ¿Por qué? Porque estamos evolucionando. Nunca antes se había hablado de los derechos humanos, nunca antes se había hablado de una organización de las Naciones Unidas, nunca antes se había hablado de comisión de derechos humanos y de buscar ciertamente que todo el mundo fuera tratado equitativamente. Cosa muy curiosa, aquí en Estados Unidos casi no tenemos católicos negros. ¿Por qué? Porque los católicos no podían tener esclavos. Fíjate qué bonito. Los esclavos eran traídos de África, este país, y eran los protestantes los que tenían esclavos. Entonces los esclavos adoptaban la religión de sus amos, de tal manera que surgieron sectas y grupos de religiones de afroamericanos que integraban mucho la cultura africana dentro de sus celebraciones, por eso es mucho el canto y demás. Pero si juzgamos la historia con ojos del siglo XXI, vamos a andar destruyendo estatuas de héroes, que hay que reconocer que en el sur también hubo héroes que estaban luchando por una causa que ellos creían justa. No podemos derribar la estatua de Cristóbal Colón, que realmente fue un hombre de su tiempo. No podemos derribar estatuas de gente que actuó en el pasado, porque hasta Thomas Jefferson también tuvo esclavos. Y el hecho de tener esclavos no significa que los golpeaban, los maltrataban, los encadenaban. Muchas veces los esclavos fueron tratados con toda dignidad como miembros de la familia y con mucho respeto. De hecho, hay varios santos que se dedicaron a comprar esclavos para liberarlos. Entre ellos Santa Claus, San Nicolás, obispo de Mira, el verdadero Santa Claus, que quedó huérfano de niño con mucho dinero, y él utilizaba su dinero en comprar esclavos para liberarlos. Y muchos de ellos se hicieron sacerdotes y sirvieron en la diócesis del obispo de Mira, San Nicolás, Santa Claus actualmente. Pero de esa misma forma ha habido muchos más que han liberado. Ahora, hablábamos acerca de la historia. No podemos juzgar la historia con ojos del siglo XXI. Estamos hablando del año de 1100 y tantos, cuando en España surge la Inquisición para defender las herejías que había, para defender a la iglesia de las herejías, y sí, hubo juicios a quienes actuaban de una forma contraria y proclamaban una herejía, pero la idea de esa tortura y de ese condenarse a la hoguera, sí lo hubo. Juana de Arco fue una víctima de ello y es santa, sin embargo. Fue juzgada por la misma iglesia, pero la misma iglesia la consideró santa, a la doncella de Orleans. Pero aquí hubo más razones políticas que religiosas, porque fue juzgada por los ingleses, siendo ella francesa, y era la guerra contra los ingleses. Entonces la Santa Inquisición inglesa la condenó a la hoguera. En América, en México en concreto, es más la leyenda negra que lo que hay. De hecho, había quienes preferían ser juzgados por la Inquisición que por la Corte Europea. ¿Por qué? Porque era más benigna,
porque era más benévola. De hecho, hubo 2 condenados a muerte en México. Lo otro es leyenda negra acerca de los quemaderos de San Diego y demás. Hubo 2 condenados a muerte, uno que fue un mexicano que estaba peleando por restablecer la adoración a los antiguos dioses mexicanos prehispánicos, y hizo guerra y actuó con violencia. Entonces él se le condenó a muerte, y hubo un español que, desobedeciendo las órdenes de la iglesia, abusaba de los mexicanos. Una cosa que fue también muy importante dentro de la Inquisición, también de la corte española, es de que se tenía como orden que a los mexicanos no se les juzgara y no se les condenara a muerte. Eso fue algo también muy importante. ¿Ok? Entonces, esto fue una etapa de la iglesia que hoy en día sigue la Sagrada Inquisición bajo otro nombre que no me acuerdo cómo se llama, pero era el puesto que ocupaba el cardenal Ratzinger antes de ser nombrado papa, y que le sucedió el cardenal William Levada, que era el arzobispo de San Francisco, muy querido por mí, y que ayer hizo un año que fue llamado al cielo. La Sagrada Congregación de la Fe busca cuidar precisamente que no haya herejías. Por ejemplo, juzga los libros de los teólogos. Uno de ellos, ya les ponía el ejemplo de Hans King, que es un teólogo alemán, excelente a mi gusto, que durante un tiempo se le censuró por cuestionar la infalibilidad del Papa, pero en realidad estaba haciendo énfasis de que el Papa no es infalible, excepto cuando habla ex cátedra, es lo que dice en su libro Infalible, una pregunta. Pero se le ha vuelto a reconocer. Él tiene unos escritos fabulosos acerca de Jesucristo, es un excelente teólogo. Por ejemplo, también hubo quienes fueron suspendidos, entre ellos el padre Ernesto Cardenal, que fue parte de la revolución nicaragüense, de la revolución sandinista, y que al término de la revolución él fue nombrado ministro de Educación. Entonces, en Nicaragua, el Papa Juan Pablo II fue muy mal recibido, y cuando se acercó Ernesto Cardenal, se arrodilló Ernesto Cardenal ante él, pero públicamente Juan Pablo II lo censuró. Le dijo que no podía ser político y sacerdote a la vez, que dejara el ministerio que le había encomendado el gobierno, y lo suspendió. El Papa Francisco recientemente, poco tiempo antes de que muriera Ernesto Cardenal, le levantó ese castigo y le restauró como sacerdote. Entonces son las penas, nadie va a la hoguera, nadie va a la tortura ni nada por el estilo, pero la iglesia cuida porque se mantenga intacta la fe. Habrá cosas, por ejemplo, que en lo personal, en lo interior, yo cuestiono, pero nunca voy a hablar en contra de lo que es la enseñanza de la iglesia. Me lo guardo para mí mismo, lo platico con mi director espiritual o demás, pero nunca ningún sacerdote puede hablar en contra de las enseñanzas de la iglesia. Así que esto es precisamente el cuidar que el evangelio sea intacto, que las enseñanzas de la iglesia sean las correctas. Pero ¿qué es lo que enseña la iglesia? Enseña ciertamente el amor de Dios para todos, incluso para los pecadores. A mí me sorprendió mi hermano Sergio, oyendo su programa de radio que tenía en esta estación, que ya no le han hablado al pobrecito, lo tenía los martes en la noche. A mí me sorprendió que él decía que algo que no le gusta al diablo y que le da mucho coraje es saber que Dios lo ama. Y sí, Dios no puede dejar de amar. Entonces, eso fue una etapa de la historia de la iglesia muy vergonzosa, pero aprendemos sobre la marcha. Incluso a mí me sorprendió la lectura de Pablo a los Gálatas ayer, donde él narra que se encontró con Pedro y que lo corrigió. Si Pedro era el jefe de la iglesia y Pablo recién convertido, ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. Es decir, Pablo corrigió a Pedro
de que estaba actuando con cobardía, porque en un principio él comía con los paganos y era una forma de evangelizarlos y muchos paganos se convertían al cristianismo, pero después por presión de los judíos dejó de comer con ellos y Pablo le dice, oígame, no, estás actuando mal, ¿qué ejemplo estás dando? Estás actuando como judío y no como cristiano. Así que vuelve a unirte con los paganos que ellos necesitan de la palabra de Dios. O sea que siempre aprendemos sobre la marcha. Y creo que la iglesia humildemente pide perdón a la iglesia, pide perdón al mundo por los pecados que ha cometido la iglesia. Desde Pablo VI se arrodilló pidiendo perdón por los pecados de la iglesia. Lo mismo hizo no Juan Pablo I, porque no le dio tiempo, pero Juan Pablo II y Benedicto XVI y el Papa Francisco han pedido perdón al mundo por los pecados cometidos por la iglesia. ¿Ok? Muy bien, Entonces, padre. gracias, Muchísimas mi querida gracias. María. Mire, la segunda pregunta es, una pareja tiene, creo el hombre era de otra religión y se casó con una persona católica. Tienen un niño y han decidido bautizarlo a la iglesia católica, pero la mamá quiere dárselo a una hermana que está comprometida para casarse para el próximo año con su esposo. Pero el papá, él quiere que el padrino sea su mejor amigo, que es de raza china, y dice que si será posible de que pueda ir la pareja que está comprometida más el chino para que lo arriben a bautizar. Bueno, ¿qué edad tiene el niño? ¿No dijeron? No me dijeron, pero debe de estar chiquito. Bueno, cuando el amor no conoce barreras ni religión ni nada. Así que una persona católica que se enamora de un no católico puede casarse por la iglesia. No se le pide a la persona no católica que se convierta al catolicismo, pero el hecho de casarse por la iglesia en lo que se llama matrimonio mixto o de un católico y un no católico, ya están recibiendo el sacramento del matrimonio y esta persona puede acercarse a la confesión y la comunión. Ahora, qué bonito que su esposo acepte el bautismo de sus niños, qué bonito, qué hermoso. De los papás no se pide absolutamente nada. Pueden ser narcotraficantes, pueden ser sicarios, pueden ser ateos, pueden ser lo que sea. No se exige nada porque los niños no tienen la culpa de escoger papás. Papi, ¿por qué te casaste con mi mami por tu culpa? Así que no se exige nada. Pero la iglesia pide precisamente de que por lo menos un padrino o una madrina sea un católico ejemplar practicante de la fe. ¿Qué es lo que se pide? Por lo menos uno, ¿ok? Que esté llevando una vida ejemplar, que si está casado, esté casado por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que esté yendo a misa cada semana, comulgando. Es muy importante que comulgue, porque si no puede comulgar quiere decir que hay presencia de pecado. Es importante que lleve una vida de ejemplo para su ahijado. ¿Por qué? Porque los niños no pueden escoger papás, por eso no se pide nada de los papás. Pero sí se pide la garantía de que el padrino o la madrina dé un ejemplo de vida al ahijado y que le jale las orejas a los papás cuando no están funcionando bien o cuando están descuidando la vida católica de su ahijado o ahijada. Entonces, esa es la responsabilidad de los padrinos. Por lo tanto, yo no me atrevería a tomar clases de natación con un instructor que usa un salvavidas de Mickey Mouse y que no se mete al agua porque le da miedo. Para aprender a nadar necesito de un experto que me enseñe a nadar y que si me estoy ahogando me salve. Yo no voy a tomar clases de inglés con alguien que dice casa, casation, y que no sabe inglés. Entonces necesitamos a alguien que nos enseñe a vivir la fe. Por lo tanto, si esta persona que se va a casar está viviendo como solterita, no arrejuntada, tiene un noviazgo de manita sudada y ojo vidrioso, y que cuando están juntos se la pasan aplaudiendo y chiflando para no caer en tentación. Si están viviendo bien su fe, están confesándose y comulgando, qué bueno.
Si están arrejuntados ahorita y apenas se van a casar, no pueden ser padrinos. ¿Por qué? Porque no están dando un ejemplo de vida. Una vez que se casen, podrán ser llamados padrinos. ¿Qué significa esto? Que el chino, si es budista, pues no puede ser compadre, no puede ser padrino. Si es católico y si está cumpliendo con esos requisitos, qué bueno. Pero no puede ser padrino o dar un ejemplo de vida en un sacramento que él no practica. Sin embargo, tanto su amigo chino como los padrinos que han elegido, si no pueden y si no practican la fe y no pueden recibir la Sagrada Comunión, pueden fungir como testigos, testigos del bautizo, testigos, pero necesitan, además de ellos, un padrino o una madrina que sí esté cumpliendo con, la vida ejemplar católica, ¿ok? Y estos testigos, una vez que reciban los sacramentos, podrán ser llamados padrinos, aunque no aparezcan en el acta de bautismo, ¿ok? Entonces Muy espero. bien, padre. Muchas Gracias, María. gracias. Qué bueno que me confirmas que muy bien. Mire, la otra pregunta aquí que tenemos es, dice, tengo 3 niños menores de 7 años, uno de 7, uno de 4 y uno de 1 mes. ¿Es pecado tenerlos sin bautizar? Es pecado de los papás. Es decir, mira, algunos de sectas ocultos diferentes nos critican, dicen, ¿por qué bautizan a sus niños de pequeños? ¿Por qué no esperan a que sean grandes para que ellos elijan la fe que van a recibir? Pues mira, por la misma razón que tú no esperas a que tu bebé crezca para que elija qué va a comer. A ver, ¿qué quieres comer? Ay, yo quiero, no te entendí, te quedas sin comer hasta que no me digas qué quieres. O sea, les damos a los niños lo que es mejor para ellos, aunque no sepan pedirlo. Como de mi preferencia, yo nunca hubiera ido a la escuela, pero me obligaron mis papás a ir a la escuela. Entonces, aunque no quieras, se le da a los niños lo que crees que es mejor para ellos. Por eso, si tú sabes que el bautismo nos da la gracia de ser hijos de Dios, porque mientras no estamos bautizados no somos hijos de Dios, somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero no somos sus hijos. Entonces, ¿por qué les privas de la gracia de ser hijos de Dios? De recibir al Espíritu Santo para que seamos templo donde habita el Espíritu Santo. Y acordémonos de esto, si no le damos el lugar a Dios, le estamos dejando el lugar al diablo. Entonces, a los niños se les bautiza confiando no en la fe de los papás y de los padrinos solamente, no por la decisión de los niños, sino confiando en la fe de los papás y de los padrinos, que van a educarlos en la fe de Dios y que los van a hacer hijos de Dios. Recordemos que el pecado, y el origen de todo pecado, por eso se llama pecado original, el pecado original representado en Adán y Eva, es la tentación de comer de ese fruto prohibido. ¿Para qué? Para ser como Dios. Los muy mensos no se habían dado cuenta que ya eran como Dios, criados a su imagen y semejanza, pero ahora quieren ser como Dios. ¿Y cuál es eso? ¿Cuál es el problema? Si Jesucristo mismo nos ha dicho, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. O sea, Cristo mismo nos está invitando a que seamos como Dios. ¿Dónde está lo malo de Adán y Eva? El querer ser como Dios, pero haciendo a un lado a Dios. Señor, leave me alone. Déjame en paz. Yo soy mi propio Dios. Yo hago lo que me da mi gana. Yo voy a misa cuando yo quiera, si es que quiero. Yo soy cristiano a mi manera, no a la manera de Cristo. Yo voy a hacer las cosas como yo quiera porque con dinero y sin dinero siempre hago lo que quiero y mi palabra es la ley y yo soy Dios. Punto. Ese hacer a un lado a Dios es el origen de todo pecado. Cualquier pecado. Cualquier pecado es porque pones a Dios fuera de tu vida. En este caso, los niños no han cometido pecado, no lo han hecho, porque para cometer un pecado se necesita plena conciencia de que lo que vas a hacer es malo y aún así hacerlo. Eso es la conciencia de pecado. Por eso los niños no han tomado la opción de rechazar a Dios, pero hasta ahorita no han contado con Dios como su Padre y como su Salvador. Por lo tanto, esa ausencia de Dios es el pecado. Lo pongo como ejemplo de que cuando iba viajando de Roma a Venecia en tren en la noche,
salía al pasillo a fumar porque en la cabina no se podía fumar, iba platicando con un italiano y me dice, padre, es un pecado que viajemos de noche. Dije, ah, caray, ese me salió de los que antes había muchos y ahora hay más. Le digo, ma perché? Ma perché es un pecado? Ese es un pecado porque no podemos ver la campiña italiana. Ah, muy bien. Entonces entendí que es un pecado. ¿Por qué? Porque la bella campiña italiana, con sus ríos, con sus bosques, con sus castillos y con todo el paisaje estaba allá afuera, pero no lo podíamos ver porque falta luz. Sí, me faltaba luz para pagar una noche de hotel o demás y quedarme más tiempo. No, falta la luz. Y la ausencia de la luz es la oscuridad, como la ausencia de Dios es el pecado. Entonces, en ese caso, el pecado no es de los niños, sino de los papás. Por lo tanto, yo los invito a que llamen a su parroquia y que vean lo que se puede hacer para que sus niños sean bautizados. En el caso del niño de 4 años y el recién nacido, puede ser bautizado inmediatamente. A partir de los 6 años de edad, ya los niños deben de tomar el curso de primera comunión y después de 2 años de preparación, antes de su primera comunión, se le da el bautismo, no antes, ¿ok? Porque ya tiene conciencia. Cuando todavía no se tiene conciencia, entonces se confía en la preparación de los papás y padrinos, para lo cual deben de asistir siempre a las clases pre-bautismales, ¿ok? Muchas Así que gracias, padre. gracias a ustedes. Gracias. Otra pregunta que tengo por aquí, padre, dice que ¿qué puede hacer una persona para, qué le puede decir esta persona a otra persona que es de otra religión, que le insiste que debe irse a su religión porque la religión católica es un pecado? Me acuerdo cuando, disculpen, es que este coronavirus que no me deja en paz. Bueno, me invitaron a un programa con Susana, Marta Susana, a Miami. Era un programa, era un foro con diferentes miembros de diferentes religiones. Y había un judío que estaba friegue a la fe católica. Y durante los 2 o 3 primeros segmentos yo quedé calladito. Y en el corte comercial, Marta Susana decía, ¿quién invitó a este padre que no habla, no está dando, no está diciendo nada? Bueno, finalmente cuando me tocó preguntar, dice, ¿qué responde ese rabino que lo está atacando tanto? Le dije, bueno, en Yucatán hay una bomba que dice, tú eres del culto judío, yo soy del culto cristiano. Si no te toco tu culto, ¿por qué me tocas mi religión? Entonces, a partir de ahí ya empecé a platicar y cotorrear con todos los demás, y Marta Susana quedó muy contenta. Bueno, ¿qué contestarle a esta persona que está insistiendo mucho? No con esa bomba que yo les dije, pero se trata más bien de lo siguiente. La primera enmienda en este país, en los Estados Unidos, nos protege y nos da la libertad de culto y en la misma forma nos habla de que todo mundo debe de respetar nuestra fe y respetar nuestros derechos a profesar nuestra fe. Por lo tanto, si esta persona está insistiendo y está acosando, es un delito anticonstitucional en contra de la Constitución que nos protege y además es un delito en contra de los derechos humanos. Tú puedes hablar libremente de tu fe, pero no forzar a nadie a que se cambie. Por eso, nuestra misión como católicos es actuar de tal manera como dice Santiago. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te demostraré mi fe. Entonces creo que el actuar como cristianos nos está hablando más de Dios. Un solo acto de caridad, de misericordia, de amor, habla más de Dios que toda la Biblia. Por lo tanto, dile a esta persona que deje de molestarte, que tú respetas su fe, pero que también respete la tuya. Entonces, que hay más cosas que nos unen que lo que nos pueda separar. Nosotros sabemos por historia, por tradición, que Cristo fundó una sola iglesia, que es esta, con todos sus errores, con todas sus metidas de pata y demás, pero seguimos esa tradición de Cristo en línea directa. Por lo tanto, no se conforme con menos, exija siempre lo auténtico, lo original.
exija la Iglesia Católica, diga no a la piratería, come carne, frutas y verduras. ¿Ok? Entonces pide que te respeten. Y ahora sí, María, veo que te están diciendo que ya me cortes. Chavita padre, Chavita está Que la aquí tos le estaba. haciéndome las señas. Creo que es todo, padre. Muchísimas gracias. Fue un placer conocerlo. Y pues aquí estaremos mañana, si Dios nos lo permite. El placer es todo mío y no pienso compartirlo. Fíjate que tenía razón. Si viera a María, amaría a María. Entonces, tiene toda razón. Así que felicidades, Chavita. Mire, está acá por detrás, queriéndolo ver, padre, Muy bien. queriéndolo ver. Mucho gusto, padre. Ándele, pues, muchísimas gracias, padre. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Dios mediante, que Dios Todopoderoso les acompañe y les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, padre. ¿Quién? Si se acuerdan cómo. Y si no, bendito Alzheimer's. Gracias. Chao.